Bueno, antes de empezar con este video, vamos a mencionar que es a continuación de un video anterior que trataba la instalación eléctrica de una casa. Específicamente lo que vimos fue cómo se realiza el circuito eléctrico de iluminación para un grado de electrificación medio, donde la superficie límite de aplicación o superficie cubierta es de 60 metros cuadrados y 130 metros cuadrados. Antes de comenzar, vamos a mencionar la simbología a tener presente son, con la sigla TUG, hace referencia a los tomas de uso generales, por lo general son los tomas de 10 amperes. La sigla TUE hace referencia a los tomas de uso especiales, que son los tomas que soportan 20 amperes en los contactos. Vamos a continuar con algunas de las distancias o referencias que hay que tener en consideración a la hora de instalar los tomas corriente en cocina y sobremesada. Tenemos la mesada, tenemos el toma corriente que aparece. Se debe considerar desde la zona húmeda o pileta una distancia mayor a 15 centímetros. La distancia de referencia del toma corriente sobre mesada tiene que estar instalado a una altura mayor o igual a 10 centímetros. Esos son los parámetros que se deben tomar en zona de mesada. Para los tomas corriente de usos generales se debe considerar la instalación de dicho toma mayor a 20 centímetros y menor a 90 centímetros. Esa altura va a depender del gusto del usuario. Por lo general, los tomas corriente que se ponen a nivel del suelo son de 30 centímetros o 35 centímetros. Vamos a pasar con el circuito eléctrico de los tomas corriente. Lo que vemos acá es el área cubierta. Tenemos el área fraccionada. Vamos a mencionar que para este grado de electrificación medio vamos a considerar dos circuitos de toma corriente. Lo podemos llamar circuito 1 y circuito 2. Vemos que aparece el tablero seccional o el tablero donde se va a distribuir los circuitos eléctricos. Vemos cómo aparecen los tomas corriente y se ubican en los lugares correspondientes. En el caso de la habitación tenemos 3 tomas corriente. En el caso del baño tenemos 2 tomas corrientes. Lavadero 1 y habitación 3 tomas corriente y se van ubicando en sus respectivos lugares, donde después más adelante se va a ver la identificación de cada área. Si no están suscritos al canal, suscríbanse y activen la campanita para poder recibir nuevas notificaciones cuando realice nuevos videos.
Lo que tenemos acá son 3 habitaciones y 2 baños. Vemos cómo sale el primer circuito, sale del tablero seccional y se va a distribuir o va a alimentar todos los tomas corriente. En el caso de la cocina tenemos 7 tomas corriente, donde la canalización nos dice que por esa canalización va a pasar 2 cables, o sea que 2 cables más una tierra de protección. Nos dice que es 2 por 2,5 más PE. Y nos dice RS19, que hace referencia a un caño semipesado de 3/4. Vamos a mencionar que por donde pase el conducto se tiene que mencionar también los tipos o el tipo de circuito que va a pasar por el conducto. Como es un caño del circuito R19, es la misma dimensión para todo el circuito, o sea que se toma un caño de 3/4 para todo el circuito. Para el circuito 2, donde salen los conductos o cañería, que alimenta a todos los tomas corriente, también se considera un conducto de 3/4, donde la sigla RS19 también hace referencia a un caño semipesado rígido de 3/4. Y los conductores, en este caso es la misma sección de 2 por 2,5 más puesta a tierra más PE. Y se van a identificar por donde pasen los conductos o las cañerías. Tenemos en el pasillo un toma corriente, tenemos el depósito donde tenemos un toma corriente y sus respectivas identificaciones según corresponda según la cañería. Lo que tenemos acá es la planta con el tablero principal que alimenta al tablero seccional. En este caso podemos decir que el cable alimentador del tablero principal al tablero seccional puede ser un cable de 6 milímetros cuadrados. A tener en consideración. Bueno, esto es todo. Espero que este video le pueda servir como referencia de una instalación eléctrica. Bueno, saludos a todos.